Buenos días, hermanos, qué bueno verles esta mañana en esta primera sesión matutina. Los que llegaron temprano, para mí siempre es un gusto poder predicar en español porque no tengo mucha oportunidad de hacerlo y también de conocer a ustedes, nuestros hermanos aquí de Laredo que hablan español porque no tengo mucha oportunidad de conocerles. Así que vamos a primeramente poner las cosas en manos del Señor. Señor y Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por el precioso Evangelio, cual vamos a analizar hoy. Queremos entender claramente el mensaje de la salvación, que es algo no básico, Señor. A veces pensamos que el Evangelio es algo básico, que es algo que una vez que ya entendemos el Evangelio y hemos conocido al Señor, ya avanzamos a otras cosas. Pero el Evangelio es nuestra fuente de vida. Es la forma en la que tenemos paz contigo, Señor. Y es algo que debe de afectar cada parte de nuestra vida. Te pido en esta mañana que me ayudes a explicar claramente los principios que vamos a mirar hoy y también que los hermanos puedan prestar atención, aunque es temprano y es un poco difícil, pero que podamos escuchar de ti en este tiempo y aprender de tu verdad. En nombre de Jesús, amén. Bueno, primero dar crédito, porque en la preparación de este tema usé el libro Completos en él de Barrett. Obviamente es el tema de la conferencia, también Teología Sistemática de MacArthur. Y yo cuando me preparo, todo lo que digo casi nada es original, todo es aprendido de otros, ¿verdad? Y también de mi estudio en la palabra, pero quiero siempre dar crédito para que sepan. No siempre voy a citar todo lo que viene de otras fuentes. Y este primer tema es la necesidad de Él, la necesidad de Cristo, o la situación del hombre sin Cristo, la condenación. Empezamos con un tema un poco duro, un poco difícil, un poco incómodo, y ustedes saben que lo es porque cuando han compartido el Evangelio con alguien, a veces llegamos a ese punto de que la gente entienda que es un pecador delante de Dios y decimos algo como, hay una tentación de decir algo como, bueno, tú eres un pecador, no, yo también soy un pecador y solo queremos seguir. Es un tema que no nos gusta desarrollar mucho y por lo tanto es un tema ignorado. Es un tema ignorado en muchas iglesias. El único pecado es decir la palabra pecado, porque si tú escuchas muchos mensajes en varias iglesias, en la mayoría de las iglesias no vas a escuchar mucho la palabra pecado. Vas a escuchar palabras como errores o fallos, porque es algo incómodo, pero es algo absolutamente necesario. Es algo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque la única esperanza es en saber la verdad. Y la verdad es lo que compagina con la realidad. Entonces necesitamos saber la realidad de nuestra situación y eso requiere honestidad y no hacer caso omiso de doctrinas poco apetecibles al mundo inconverso. Lo que está de moda no es lo que dicta la verdad siempre es la misma, la verdad es absoluta. Entonces tenemos que ser claros en cuanto a la verdad. También porque apreciar las buenas nuevas, para apreciar las buenas nuevas en su totalidad, tenemos que escuchar las malas noticias. Tenemos que saber la situación en la que estamos. El remedio no se aprecia hasta que se conoce la enfermedad. Uno no toma medicina cuando no está enfermo o cuando no sabe que está enfermo. Sin tener diagnosis,
no comprenderemos la grandeza del Evangelio. Sin tener la diagnosis de la enfermedad espiritual en la que está el hombre sin Cristo, no vamos a entender la grandeza del Evangelio. Así que aunque sea ofensivo, y lo es, y vamos a ver cuán ofensivo es, porque sí es ofensivo, es necesario compartir claramente esta parte del Evangelio, porque el Evangelio no solo es que somos salvados a algo, salvados al cielo, salvados a tener paz con Dios. También implica que somos salvados de algo. Estamos evitando algo. El problema del hombre es su situación delante de Dios, y para entender eso necesitamos saber algunas cosas de Dios. Así que si el pecado es contra Dios, para entender la gravedad del pecado, vamos a tocar primeramente algunos puntos sobre Dios, sobre cómo es Dios. Tenemos una ilustración de esto en Isaías capítulo 6. Tenemos que comprender contra quién hemos pecado para comprender la seriedad del pecado. Isaías capítulo 6, versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces el profeta dice que vio al Señor. Y no vamos a leer todos esos versículos, pero después de ver al Señor y esta visión de su gloria, en versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, solo viendo la visión de Dios y su gloria, vio Isaías su verdadera condición delante de un Dios santo. Por eso cuando compartimos el Evangelio tenemos que empezar hablando de Dios. A veces siempre hay una tentación de empezar hablando de la persona, hablando de que la persona tiene problemas y Dios es la solución. No, el Evangelio no empieza con las personas, porque el centro de todo no somos nosotros, es Dios. Entonces hay que empezar hablando de Él. ¿Sabes que en este país, si tú golpeas o intentas de golpear al presidente, puede llevar hasta 10 años de prisión? 10 años. Pero no es así si ustedes llegaran aquí, no les gusta algo que digo en la predicación, acaba y ustedes me golpean a mí, no lleva 10 años de prisión. Porque el castigo no es simplemente la ofensa, sino contra quién fue cometida la ofensa. Por eso tenemos que empezar con Dios y entender algo de Él. Dios es un ser tan sublime y más allá de nuestro entendimiento. Eso es algo que tenemos que entender. Nunca podemos exagerar la grandeza de Dios, porque es tan grande, es tanto más allá de nuestro entendimiento que nunca vamos a llegar a comprenderlo, entonces nunca podríamos exagerarlo. Entonces cuando decimos magnificar a Dios, no es como cuando miramos en una lupa que algo se ve más grande. No es así. Es como cuando uno mira en un telescopio, donde esa estrella se ve más grande, pero aún como lo vemos todavía es mucho, mucho más pequeño que lo que realmente es. Y así es con Dios. Tratemos de ver entonces a Dios un poco más como realmente es. Si no, vamos a hablar de todo lo que hay que saber de Dios, pero hay varios aspectos que tenemos que entender para entender la pecaminosidad del pecado. Primeramente, su autoridad. Su autoridad. Su autoridad contesta la pregunta:
¿qué le da derecho a Dios de decirme cómo vivir mi vida? Espero que cuando usted comparta el Evangelio con alguien está tocando este tema. Porque la gente va a preguntar, bueno, y sí, la Biblia dice eso y Dios, pero ¿por qué vienes a decirme esto de Dios? Yo estoy viviendo mi vida. ¿Qué le da derecho a Dios de decirme a mí cómo debo de vivir? Lo que le da derecho a Dios de decirnos cómo vivir es su autoridad. Su autoridad. Salmo 24:1. Y vamos a estar mirando muchos pasajes, porque quiero que que vean que lo que estamos diciendo aquí es bíblico, aunque solo estemos tocando el punto. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Dios tiene autoridad sobre nosotros porque Él es el creador. Él es el creador y eso le da autoridad sobre su creación. Hebreos 1:3. Hablando de Jesús, Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿escuchaste eso? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús está sustentando el mundo. En la ciencia han hecho estudios para ver cómo los átomos y las moléculas se sostienen juntas. Y dicen, hay una fuerza ahí que no podemos entender. Jesús está sosteniendo todo, incluso tu persona, y si Él soltara, todo se desharía. Cuando Él deja de sustentarnos, es el día que morimos físicamente. Entonces, Dios tiene autoridad porque es el creador y el sustentador. Es el autor y el sustentador de la vida, por lo tanto tiene derecho a decirnos cómo vivir esa vida que Él nos da, que Él nos brinda. Nosotros por naturaleza reconocemos la autoridad de los padres. Reconocemos que los padres tienen la autoridad de decirle a sus hijos qué deben de hacer y cómo deben de vivir. Bueno, aunque en nuestra cultura cada vez hasta eso se está perdiendo. Pero reconocemos que los padres han hecho sacrificios, proveen lo necesario para los hijos y por lo tanto ellos tienen autoridad de decirles qué hacer. Les aman y tienen su mejor interés en mente. Pues si reconocemos eso, ¿cuánto más no vamos a reconocer que Dios tiene autoridad sobre nosotros, siendo el Creador? Así que esa es la autoridad que Dios tiene. Pero otra cosa que tenemos que entender es su santidad. Y esto es algo que nos cuesta mucho entender. Es muy difícil para nosotros entender la santidad porque vivimos en un mundo donde eso no existe. Todo es impuro, todo es contaminado por el pecado. Pero la palabra que tiene que ver con santidad habla de separación, de ser apartado, de ser distinto. Y al hablar de Dios, significa que Dios es más alto y más allá de nosotros. Él no es como nosotros. No podemos tratarlo familiarmente porque Él es distinto. Él es separado. Habla de ser apartado, de ser algo apartado, como en el Antiguo Testamento tenían el día sábado apartado. No era para uso común, era para Dios. Entonces siempre había
una línea de demarcación entre Dios. Si una cuchara se usaba en el templo, esa cuchara ya no la podía usar uno para comer porque era apartada. Entonces había esa separación que nos indica que Dios es más alto, más allá. No podemos conocerle como nos conocemos unos a otros. Con el transcurso del tiempo, la forma en que Dios es distinto a nosotros, la forma en que más distinto a nosotros es su pureza. Es su pureza porque nosotros somos pecadores. Entonces la palabra llega a tomar en la Biblia nociones de pureza. Dios en sí define lo que es bueno. Él es la definición de lo que es puro, de lo que es bueno. Su estándar no es el nuestro es relativo. Si usted habla con la gente y dicen, bueno, ¿qué es una persona buena y qué es una persona mala? La línea de demarcación siempre está justo un poco peor que ellos. ¿Se ha dado cuenta? Si usted va a las prisiones a evangelizar, usted puede hablar con alguien que ha hecho cosas horribles y aún piensan que son una persona buena. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien más malo. Ahora, sí, déjame contarte de alguien que realmente es malo, ¿no? Entonces, ellos son buenos y cualquier persona que sea hasta un poco peor que ellos, ya ellos son malos. Es la línea de demarcación. Eso es algo relativo, porque cada uno de nosotros va a tener una línea en un lugar distinto. La santidad de Dios no es como la nuestra, tenemos que entender eso. Entonces, solo porque nosotros no pensemos que algo es malo, no significa que no lo es. La pregunta es, ¿qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Y cómo vemos la santidad de Dios en las Escrituras? Se visualiza, se ilustra como una luz deslumbrante, una luz tan fuerte que ciega a la persona. Esa es la santidad de Dios. Y el efecto de su santidad se puede ver hasta en las visiones que gente tiene de Dios, que caen como muertos. Su santidad es tan poderosa que se les va la fuerza del cuerpo. Imagínate una santidad tan poderosa que nosotros, aparte de Cristo, nunca podríamos estar en la presencia de Dios. Sería una muerte inmediata, sería un deshacer hasta un nivel físico, estar delante de una santidad como la de Dios. Y su santidad es importante porque define o informa este último punto que vamos a ver sobre Dios, que es su justicia. Su justicia. Aunque no compartimos la santidad de Dios a ningún nivel, la justicia de Dios sí la podemos entender un poco mejor, porque todos nosotros tenemos un sentido nato de justicia. Cuando usted y yo leemos de una injusticia, una barbaridad que se le hizo a gente inocente, vemos en el periódico o en la tele que pasó esto y estas cosas horribles se le hicieron a esta gente inocente, nos da coraje, nos molesta, ¿verdad? Tenemos muchas películas que el punto de la película es que ocurrió una injusticia y toda la película hay un protagonista que anda matando a los que hicieron la injusticia y la gente, podemos ver eso y nos gusta porque justicia se está haciendo. Hay una injusticia y el castigo está llegando a los que cometieron eso. Entonces tenemos un poco de eso dentro de nosotros. Queremos jueces justos, ¿verdad? Queremos jueces que sigan la ley, que a la gente culpable les dé el castigo adecuado. Si un juez se puede comprar y ya no trae las consecuencias de la ley, nos molesta. Es un juez corrupto, queremos justicia. Pero ¿cuál es la definición bíblica de justicia en cuanto a Dios? Podemos verlo en Romanos 2:6.
Romanos capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es un juez justo. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. También lo vemos en Jeremías. Jeremías capítulo 17. Versículo 10. Jeremías 17, 10. Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Eso suena muy bien cuando estamos pensando que Él está juzgando a otra persona, pero cuando estamos pensando que Dios nos está mirando a nosotros, no solo está hablando de las obras, está yendo más allá, a la raíz. Escudriña la mente, prueba el corazón para dar a cada uno según su camino. Dios es un juez justo, pero ¿cuál es el estándar que Él usa? ¿Qué leyes está usando Dios? Bueno, Él requiere obediencia perfecta a su voluntad revelada. Ese es el estándar que Dios tiene. Así que con este fondo de quién es Dios, de algunos puntos de quién es Dios, cómo es Dios, ahora vamos a mirar al pecado, que es la palabra que define la relación actual entre Dios y el hombre. El pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, el libro de Doctrina Bíblica dice cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios en actitud, pensamiento o acción cometida activa o pasivamente. El centro de todo pecado es la autonomía, que es la sustitución de Dios por uno mismo. Entonces cualquier falta de conformidad con la voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra que nosotros debemos de hacer, cualquier desvío, cualquier falta de conformidad con eso, es pecado. Pero no solo en acción, dijo en pensamiento o actitud. Es un poco más fácil controlar las acciones, pero pensamientos y actitudes surgen muy rápido, ¿verdad? Eso también es pecado, cometido activa o pasivamente. Porque hay pecados de comisión, cosas que hacemos y pecamos al hacer, y hay pecados de omisión, que sabemos lo que deberíamos hacer y no lo hacemos, también es pecado. El Catecismo Menor de Westminster agrega esto de las consecuencias del pecado. Debido a su caída, toda la raza humana perdió la comunión con Dios. Está bajo su ira y maldición y expuesta a todas las miserias de esta vida, a la muerte misma y a los sufrimientos del infierno para siempre. Una palabra que siempre relaciona la Biblia con el pecado es la muerte. La muerte es un concepto que viene ligado. No tienen que ir en sus Biblias si solo están tomando notas y quieren apuntarlo rápidamente. Solo voy a ir a unos textos para comprobar eso. Romanos 8:6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. La carne, hablando del remanente de la naturaleza pecaminosa que siguen los creyentes, nos lleva a pecar. Y la palabra que se relaciona con eso es muerte. Romanos 8:10
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una vez más, el pecado siempre relacionándose con la muerte, y el hacer caso a Dios, el obedecer a Dios, lleva a la vida. ¿Qué es lo que esperaríamos de Dios? Porque Él es bueno. Entonces, hacerle caso a Él va a llevarnos a cosas buenas, a la vida. Mientras que obedecer a Satanás conduce a la muerte, porque Satanás es malo y odia al ser humano. Y le encanta vernos sufrir y morir, es su meta. En la caída del hombre, cuando Adán pecó, 3 formas de muerte resultaron. 3 formas de muerte. La primera forma es muerte espiritual. Para Adán y Eva el pecado causó una separación de la presencia de Dios y una pérdida de vida espiritual y relación con Dios. El pecado es un obstáculo en la relación con Dios. Separación de Dios se llama muerte espiritual. Somos separados de Dios, la relación está rota. De allí todos sus descendientes nacen en la condición de muerte espiritual, sin vida espiritual y sin habilidad de responder a la verdad espiritual. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura, sería locura aceptar lo que está diciendo Dios, y no las puede entender, entonces el hombre está muerto en pecado porque no puede responder a la verdad de Dios. No es algo que es atractivo, ni razonable, ni apetecible para el hombre que está muerto en sus pecados. La segunda muerte es muerte física, la cual no podemos parar, y la muerte sigue con toda nuestra tecnología. Mucha gente quiere vencer a la muerte, quiere de alguna forma hacernos inmortales, pero todavía no hemos podido. Es una consecuencia del pecado. Hay una muerte física. Es parte de la maldición del pecado sobre el mundo. La muerte, la enfermedad. Y hemos hecho avances en la medicina, pero si te das cuenta, muchas veces te da una enfermedad, te da un resfriado, te da algo, y el médico te dice, pues no, puedes tomar esto para los síntomas, pero ¿cuánto avance realmente hemos hecho? ¿Piensas que si avanzáramos bastante, que ya hubiéramos extendido la vida de la persona hasta los 200 años, qué sé yo, 300? Todavía morimos a casi la misma edad. Sí, se extiende un poquito. La vida ahora no es tan difícil como antes, pero es una consecuencia del pecado que Dios ha puesto. Por eso no podemos ganar. La tercera muerte es la muerte eterna o la segunda muerte. Al morir físicamente en estado de muerte espiritual, o sea, morimos físicamente estando en estado de muerte espiritual, la persona pasa a un estado de separación eterna, en un estado de sufrimiento y destrucción. Así que esas son las muertes que entraron a la raza humana cuando el hombre cayó en pecado, cuando Adán pecó. Y la condición en la que nacemos nosotros es doblemente muertos.
Vamos a tocar eso brevemente. La primera es que estamos muertos en Adán. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice que en Adán todos mueren. ¿Cómo es esto? Bueno, en Romanos 5:12, Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, cuando pecó Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Adán pecó, la muerte en sus varias formas entró al mundo y la muerte nos llega a todos por cuanto todos pecaron. Ahora la palabra ahí pecaron es un verbo en griego que indica un acontecimiento histórico específico, lo cual nos liga directamente a nosotros con el pecado de Adán. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. La pregunta es, ¿cuál es la conexión entre Adán y nosotros? Porque dice, bueno, si pecó Adán, ¿eso qué tiene que ver conmigo? No fui yo quien pecó, pecó Adán. Pero aquí nos está conectando con el pecado de Adán. Entonces hay varias formas en que esta conexión se puede ser. Hay varias teorías de cómo es esto. Rápidamente las vamos a mirar porque se nos va el tiempo, pero la primera es mal ejemplo. No hay ninguna conexión directa entre el pecado de Adán y nosotros. Nosotros no somos culpables del pecado de Adán, ni nacemos con naturaleza pecaminosa, sino que simplemente Adán dio un mal ejemplo y de ahí en adelante todos han seguido el mal ejemplo de Adán. Esa es una postura. Solo Adán fue responsable de su pecado. Cada humano tiene la habilidad de agradar a Dios sin la gracia divina. Esto se llama pelagianismo. ¿Qué son algunos puntos en contra de esto? Bueno, primeramente, si Adán solo es un mal ejemplo, esto no explica por qué todos nosotros somos pecadores. Si solo fue un mal ejemplo, habría alguien que no siguiera el mal ejemplo de Adán, ¿verdad? No explica por qué todos somos pecadores. Si Adán solo fue un mal ejemplo, vamos a ver luego un texto que conecta a Adán con Cristo, entonces Cristo solo fue un buen ejemplo. Y su muerte realmente no hace nada, solo es un buen ejemplo de cómo hacer lo que Dios pide. Y esto nos dejaría al ser humano con solo nuestra propia voluntad para vivir la vida perfecta que Dios pide que vivamos. Y nos destinaría al fracaso porque no podemos vivir esa vida. Otra teoría es la naturaleza pecaminosa heredada. Adán transmite a su descendencia una naturaleza pecaminosa, una tendencia a pecar, pero no se transmite su culpa, solo la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza puede o no puede ser, porque hay distintas posturas entre los que creen esto, puede ser bastante para condenarnos al infierno o puede que no, pero el pecado que produce esa naturaleza sí. Entonces, en esta postura la culpa de Adán no se transmite, solo la naturaleza pecaminosa. Puntos en contra: si es cierto que la naturaleza pecaminosa es transmitida, esto es bíblico, esto es cierto, pero no explica Romanos 5, 18 y 19. Romanos 5, 18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, noten, por la transgresión de uno vino la condenación o vino la culpa a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, otra vez, culpa, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, esta postura no explica estos versículos, no nos da a entender por qué es esto. Y esta postura nos constituiría espiritualmente enfermos, pero no muertos, como se nos ha referido en otros versículos, como Efesios 2:1. Entonces esta postura es mejor que las otras, pero que se queda corto. La próxima es la postura seminal. Todos los descendientes estaban presentes en Adán porque todos descendemos de su cuerpo. Entonces es como decir, en Adán estaba el ADN de todos nosotros. Entonces cuando él pecó, de alguna forma todos nosotros pecamos. Y realmente participamos de su pecado y compartimos su culpa. Esto se basa en Hebreos 7. Vamos a mirarlo muy rápidamente. Pero en Hebreos 7, esto tiene un poco de apoyo bíblico. Hebreos 7, del 1 al 10, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Ves? Ahí esa frase, de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces está diciendo, el argumento de este texto es que Jesús es del orden de Melquisedec y es superior a los levitas porque Abraham le pagó diezmo a Melquisedec y en las lonjas de Abraham estaba Leví y pagó diezmo, como si él estuviera presente pagando el diezmo. Entonces él es menor que Melquisedec. Entonces el argumento es que Leví estaba en las lonjas de Abraham, igual que nosotros estábamos en las lonjas de Adán, y por esa forma somos responsables de lo que él hizo, igual que Leví es como si él hubiera pagado el diezmo porque descendió del hombre que pagó el diezmo. Espero que eso no sea confuso. Pero esa es una postura que parece tener apoyo bíblico y parece mostrar esa conexión. Pero hay unos puntos en contra también. Primero, no soporta el peso del paralelismo entre Adán y Cristo que hay en Romanos 5, 12 y 21. Y eso lo vamos a mirar en un momento, pero está diciendo, como en Adán estamos muertos, podemos tener vida en Cristo. Entonces hay un paralelismo entre Adán y Cristo. Pero esto no apoya ese paralelismo porque no podemos tener una conexión física con Cristo como lo tenemos con Adán. ¿Okay? Entonces por esa razón esto no puede ser, no es la mejor postura para explicar estos textos, la postura bíblica. Entonces, ¿cuál es la postura bíblica? ¿Qué explica
los textos pertinentes. Es la postura del liderazgo representativo o postura federal. La culpa de Adán se imputa o nos hace responsable o se atribuye a nosotros, a todo humano, ya que él pecó como cabeza representativa de la raza humana. Él era la cabeza de la raza humana en ese momento, entonces su pecado implicó a todos. Es como que el presidente de un país dice, declara guerra contra otro país. Nosotros a lo mejor como ciudadanos no declaramos guerra, pero estamos en guerra con el otro país porque somos ciudadanos del país que representa el presidente. Esa es la postura bíblica. Todos los seres humanos somos culpables por nuestra relación con Adán. Adán pecó en contra de una inclinación hacia Dios. ¿Okay? En esta postura entender, vemos a Adán como un estado de inocencia, como que él podía caer hacia un lado o otro. Él pudo pecar o pudo hacer lo correcto. Nosotros tenemos inclinación hacia el mal. Pero ¿qué dice Eclesiastés? Eclesiastés 7 dice algo distinto. Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El único hombre que fue hecho recto fue Adán, porque después de eso todos ya traíamos la inclinación. Entonces él pecó en contra de una rectitud que tenía. Por eso el pecado, porque uno piensa, bueno, y solo por comer un fruto pasó todo esto, o sea, qué pecadito, ¿no? O sea, que no. Primeramente que era la única cosa que tenía que hacer. Nosotros ahora tenemos mucha revelación de Dios. Él solo tenía que hacer una cosa y él pecó en contra de una disposición hacia el bien que tenía. Así que vamos a mirar 1 Corintios capítulo 15, 45. Primera de Corintios 15, 45, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces tenemos que entender que Jesús es el postrer Adán. Adán fracasó, metió a toda la raza bajo la condena, y Jesús viene a hacer lo contrario, a sacar a la raza humana de la condena y darnos vida. Algo que hay que tener en mente con esto es que nosotros no cometimos el pecado de Adán, y eso lo vemos en Romanos 5. En Romanos capítulo 5, y por tiempo no vamos a mirar todos los versículos, pero del 12 al 21 es donde habla de este tema y lo explica más a fondo. Pero Romanos 5:14 dice esto: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces participamos del pecado de Adán, pero no es como que nosotros lo hicimos, él lo hizo, pero nosotros recibimos la culpa. Esta postura también afirma que heredamos una naturaleza pecaminosa de Adán, una inclinación hacia el mal. Entonces, ¿cuál es el argumento en contra? Bueno, hay un argumento en contra que es en Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Que dice:
El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este texto nos dice que cada persona es responsable por su pecado. No podemos echar la culpa a nuestros padres ni a nuestros hijos. Cada uno es responsable por su pecado. Entonces dice, ¿cómo podemos ser responsables por el pecado de Adán? Bueno, esto está hablando de pecado personal. Y nuestra conexión con nuestros padres no es una conexión como la de Adán, que fue la cabeza federal de la raza humana, el representante. Entonces realmente son cosas muy distintas. Pero la Biblia no solo dice que estamos muertos en Adán, dice que estamos muertos personalmente a causa de nuestro propio pecado. Dios nos responsabiliza de nuestro pecado. Efesios 2:1 dice que estamos muertos en delitos y pecados, como vimos. Y el pecado lo hacemos deliberadamente. Mira en Proverbios capítulo 8. Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. O sea, pecamos porque aborrecemos a Dios. Lo hacemos deliberadamente. Vivimos activamente en pecado. Aparte de la culpa de Adán, aparte de la naturaleza pecaminosa, vivimos activamente en pecado, y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2. Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de obediencia. O sea, andábamos en esas cosas, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, no pecamos en contra de nuestra voluntad, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo hacemos activamente, lo hacemos de buena gana. Y a veces cuando hablas con alguien les cuesta ver que son pecadores. Yo creo que todos los que somos cristianos, que somos creyentes, entendemos que éramos pecadores y seguimos pecando, porque el Señor ha abierto nuestros ojos. Pero ¿qué tal de una persona que dice, bueno, yo no soy tan mala persona, y si usted comparte el Evangelio hay que hablar con la gente de esto, y ellos no quieren aceptar que son pecadores? Bueno, fácilmente podemos ayudarles a verlo usando los 10 mandamientos, por ejemplo, ¿verdad? No dirás una mentira, no darás falso testimonio. ¿Cuántas mentiras has dicho en tu vida? La gente, pues sí. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces has deshonrado, has desobedecido a tus padres? No, pues muchas. Y todos los 10 mandamientos puedes seguir y ellos pueden ver. Pero el que me gusta a mí es los 2 mandamientos en los que Cristo resume la ley en Mateo capítulo 22, 36. Que dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si estos son los 2 mandamientos, ¿cuándo tenemos que hacer esto? ¿Una vez? No. Todo momento de nuestra vida deberíamos estar cumpliendo estos 2 mandamientos perfectamente para cumplir la ley. Y si somos honestos, pues nunca hemos amado a Dios como deberíamos, nunca hemos amado a nuestro prójimo como deberíamos. Por lo tanto, cada momento que vivimos es un momento de desobediencia. Es sobrio pensar en eso, ¿no? Y aun si fuéramos a Santiago 2:10, dice que el que falla en un mandamiento es culpable de todos. La ley es como un eslabón, es como una cadena. Si rompes un eslabón, ya la cadena está rota.
Porque Dios requiere obediencia perfecta en cada punto si fuéramos a agradarle por nuestras propias obras. El siguiente punto es ¿hasta qué punto nos afecta el pecado? ¿Cuál es el alcance de la contaminación del pecado en nuestra vida? Y esto se llama depravación total. La depravación total no es lo siguiente. No es decir que cada persona es tan mala como pudiera ser. No, eso no es lo que está afirmando. Y eso es lo que alguien podría hacer una caricatura de esta postura diciendo eso no es lo que está diciendo. No somos tan malos como pudiéramos. Podríamos ser peores. Pero por la gracia común de Dios no lo somos, ¿verdad? Tampoco es decir que no tenemos capacidad de hacer actos de relativa bondad. Hay gente que hace cosas buenas. Hay gente que no cree en Cristo que hace cosas relativamente buenas. Para la sociedad, para otros, son generosos, perdonan, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso no es lo que estamos diciendo. Pero lo que estamos diciendo, y por falta de tiempo no voy a poder ir a todos estos textos, pero sí se los voy a dar rápidamente si quieren apuntarlo. Primeramente, el pecado permea todos los aspectos de la persona. El pecado afecta y llega a toda la persona completa. Y en Tito 1:15-16, Jeremías 17:9, ustedes saben que habla del corazón que es perverso, engañoso. Mateo 7:21-23, que habla de que el corazón, de ahí sale la maldad. Entonces cuando somos malos, la gente dice, pues él hace cosas malas, pero es una persona buena. La Biblia dice, no, del corazón sale lo que hacemos. No hay ninguna parte del hombre que no sea afectado. Y si miran esos textos, Tito 1:15-16, Jeremías 17:9, habla de todos los aspectos de la persona, la conciencia, la mente, el corazón. La depravación total o la contaminación del pecado hace que el hombre sea incapaz de agradar a Dios por sí mismo. Estamos tan afectados por el pecado que no podemos hacer algo que agrade a Dios. Y a mí me gusta usar una ilustración cuando estoy compartiendo el Evangelio de por ejemplo, un niño que se metió en el lodo, ¿verdad? Y tú sabes, a los niños les encanta el lodo, tiene lodo en los ojos, en las orejas, debajo de las uñas, está cubierto de lodo, entra a su casa y quiere ayudar a su mamá. Quiere hacer un pastel, digamos, para su mamá, o quiere ayudar a doblar la ropa. Cualquier cosa que haga no va a ser bueno porque va a ensuciar, porque está contaminado con el lodo. Y es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros, sin conocer a Dios, podemos hacer algo que es realmente bueno, que es de buena motivación, hecho de una forma que agrada a Dios, no es posible. Hay varios textos, Romanos 8, 7 y 8, Isaías 64, 6, que dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. O sea, claramente no podemos hacer nada que agrade a Dios. Y si pudiéramos agradar a Dios, la salvación podría ser por obras, ¿por qué Jesús va a morir en la cruz si nosotros podemos hacer cosas buenas, agradar a Dios y tener salvación? No sería necesario, no hubiera venido Cristo a morir en la cruz por nosotros. Así que el hombre es incapaz de agradar a Dios. Y lo tercero es que Él es universal. El efecto del pecado es universal. Todos somos afectados por el pecado. No hay persona que no sea afectada por el pecado. Y eso lo puedes ver en Romanos 3, del 9 al 18. Y si tú lees eso, es un texto que ustedes conocen, que es muy común. Piensen en la mejor persona inconversa que conocen y esa es su descripción en los ojos de Dios. ¿Verdad? Que tienen veneno de aspi bajo sus lenguas, que nadie busca a Dios, nadie hace lo bueno. Tienen destrucción en su mente y su corazón. Ese texto es como Dios ve a la persona más buena inconversa que tú conoces, ¿ves? Por eso hay que entender que el pecado es de acuerdo al estándar de Dios, no es
del nuestro. El último punto es que estamos bajo la condenación e ira de Dios. La paga del pecado es muerte. Entonces, estar bajo la ira de Dios tiene implicaciones en esta vida y en la vida venidera. Barrett dice, los castigos del pecado en este mundo son en parte lo íntimo, como la ceguedad de entendimiento, un sentimiento perverso, fuerza de engaño, dureza de corazón, horror a la conciencia y afecciones viles. En lo externo, cosas tales como la maldición a las criaturas por causa nuestra, todos los males que vienen sobre nuestro cuerpo, nombre, estado, relaciones y empleos, juntamente con la muerte misma. Parte de estar bajo la ira de Dios es que Dios nos entrega al pecado. Podemos ver una sociedad que quiere entregarse al pecado y parte del juicio de Dios es adelante. Nos deja seguir eso. ¿Por qué? El pecado tiene consecuencias destructoras. Todos sabemos eso. Todos conocemos gente que viven vidas entregadas al pecado y tienen muchas consecuencias en sus relaciones, en sus finanzas, en su salud. Todo es afectado por las consecuencias desastrosas del pecado. Y eso lo pueden ver en Salmo 32:10, en Proverbios 13:15. Voy a ir a unos de estos textos. Me hubiera gustado leer todos estos textos, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Pero sí quiero leer Proverbios 13:15. Proverbios 13:15 dice: el camino de los transgresores es duro. Si nos damos al pecado, vamos a ver consecuencias en esta vida. Y obviamente hay consecuencias eternas. Voy a enlazar varios textos aquí, empezando con Hebreos 9:27. Hay consecuencias eternas, porque Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto hay juicio. Hay muerte. Cuando morimos, llegamos al juicio por todo lo que hemos hecho. Volteando la página, Hebreos 10:26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hablando de gente que pareció seguir el Evangelio y dejó, apostató. 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El juicio no va a ser bonito. El resultado del juicio es horrendo. Hervor de fuego. O sea, qué forma de describir sufrimiento y la ira de Dios. Apocalipsis 20 del 11 al 15, no vamos a ir por el tiempo. Apocalipsis 20 del 11 al 15, los que son ajusticiados, los que son juzgados de acuerdo a sus obras, solo hay un destino: el lago de fuego. No hay otra opción. Y piensen en esto: el juez, de acuerdo a Hechos 17, bueno, y muchos otros textos, Hechos 17:31, dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juez tiene agujeros en sus manos. Piensa en eso. Ellos van a dar la cara al Señor Jesucristo, cargando la culpa de todos sus pecados, y Él no va a tener misericordia en ese día, va a hacer justicia, porque Él dio la solución. Él ofreció el perdón y ellos lo rechazaron, imagínate.
el juez pagó la multa y tú la rechazaste. ¿Qué misericordia va a haber? Por eso va a ser una horrenda expectativa de juicio. En conclusión, dice Barrett, de nuestra situación, por naturaleza estamos muertos, corruptos y condenados y no podemos hacer nada al respecto. ¿Cuál es la situación? Lo vemos en Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál es la situación del hombre sin Jesús? ¿Cuál es la necesidad del hombre? El hombre no tiene esperanza sin Jesús. Está alejado de Dios y bajo la condena de Dios. Pero esta solo es la primera sesión y vamos a seguir viendo que sí hay esperanza con Cristo en la siguiente sesión. Vamos a orar. Señor y Padre, ver el tema de la condenación, de la situación tan perdida en la que estamos sin ti como creyentes, esto nos da gozo. Estamos tan agradecidos que no nos dejaste ahí, enemigos tuyos, pecando en contra tuya, odiándote, Señor. Tú nos rescataste, tú nos salvaste y te damos gracias por eso. Y pedimos que salves a muchas personas aquí en Laredo y en todo el mundo, que ellos como nosotros también conozcan tu misericordia y tu perdón, pero en Cristo, que vean la belleza de Cristo y que solo Él les puede salvar. En su nombre precioso te lo pedimos. Amén.